Un potasio elevado, también conocido como hipercalemia, es una alteración muy común en personas con enfermedad renal. ¿Cuál es su causa? ¿Qué consecuencias puede tener y qué puedes hacer para ayudar a controlarlo? Quédate hasta el final del video que te lo cuento. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. El potasio es un ion presente en la mayoría de los fluidos de nuestro cuerpo y lo usual es que se encuentre dentro de las células, no en la circulación sanguínea. Participa en muchas funciones celulares como síntesis de proteínas y regula el pH de nuestro cuerpo. Otra de sus funciones importantes es ayudar a la reacción de nuestros músculos al ser estimulados por nuestro cerebro para llevar a cabo funciones tan simples como el movimiento. Los niveles de potasio en sangre suelen ser regulados a través de su pérdida en el sudor, las heces y principalmente en la orina producida por los riñones. Pero entonces, ¿cómo se produce su elevación en sangre? La elevación de potasio puede verse hasta en una tercera parte de las personas con algún grado de enfermedad renal, especialmente en aquellas con etapas avanzadas de la enfermedad. La razón es muy sencilla. Mientras menos funcionan tus riñones, menor cantidad de sustancias como el potasio pueden sacar del cuerpo. Un factor adicional en las personas con enfermedad renal es la acidificación de la sangre, conocida como acidosis metabólica y que también es consecuencia de la falla renal. Cuando existe acidez en la sangre, el potasio tiende a salir de las células, causando su elevación en sangre. Otros factores que pueden influir en su elevación son niveles de glucosa en sangre elevados y el uso de algunos medicamentos como la espironolactona. Seguramente también te preguntas qué puede pasar si tienes los niveles de potasio elevados en sangre. Los efectos van a depender de qué tanta elevación existe. Una hipercalemia leve es cuando los niveles se encuentran entre 5.5 y 6 milimoles por litro. Moderada cuando está entre 6 y 6.5 y severa cuando sus niveles superan los 6.5 milimoles por litro. Los síntomas pueden ir desde debilidad muscular, hormigueo, náusea, dificultad para respirar, hipotensión y arritmias cardíacas hasta una parada cardíaca. Entre mayores sean los niveles de potasio, mayor el riesgo de que las complicaciones sean más graves. El tratamiento depende mucho de si la elevación que se presenta es aguda, es decir, en el transcurso de horas o días, o bien es algo crónico. Las personas que tienen tendencia a niveles elevados de potasio suelen tener una mayor tolerancia a sus efectos, y es posible implementar medidas para controlar estos niveles a través de la restricción de alimentos ricos en potasio. Algunos ejemplos de frutas ricas en potasio son el aguacate, la banana, el coco y el kiwi. Dentro de los vegetales ricos en potasio se encuentran el brócoli, coles de Bruselas, chipotles, setas, patatas y espinacas, así como el tomate. Además de cuidar el tipo de alimentos que eliges y cuidar la cantidad que consumes, puedes someter a los alimentos a una cocción previa en agua para que pierdan potasio. Por ejemplo, antes de guisar unas patatas, puedes hervirlas previamente y ambas cocciones te ayudan a disminuir aún más su aporte de potasio. Recuerda siempre vaciar el agua donde se hierve sin reutilizarla para cocinar. Algunos medicamentos que tu médico podría recetarte para disminuir los niveles de potasio son el bicarbonato de sodio, si además sufres de acidosis metabólica, o bien uso de diuréticos como la furosemida que te ayudan a tirar el potasio en la orina. Aunque son excelentes medios para controlar los niveles de potasio, siempre toma en cuenta que pueden tener efectos no deseados, entre ellos ocasionar deshidratación, disminución de la presión arterial o incluso disminuir la función renal. Otras opciones del tratamiento es el uso de resinas de intercambio que básicamente se encargan de sacar el potasio a través de las heces. Son una buena alternativa cuando no se cuenta con una urgencia para disminuir los niveles de potasio. Algunos de sus efectos no deseados son la disminución de niveles de calcio y magnesio en sangre, junto con complicaciones gastrointestinales como el sangrado. Las resinas más utilizadas son sulfonato de poliestireno sódico y cálcico y el patiromer. Finalmente, quiero mencionar el ciclosilicato de circonio sódico, que es un intercambiador selectivo de potasio y sodio por amonio e hidrógeno. También actúa tirando el potasio a través de las heces y tiene buenos resultados para alcanzar niveles normales de potasio en 1 o 2 días.
En caso de que ninguna de las medidas mencionadas funcione y que se cuente con un alto riesgo de complicaciones cardíacas, será necesario valorar el inicio de algún tipo de terapia como la diálisis o hemodiálisis para controlar los niveles de potasio. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.